tratar de compartir lo que es la energía, ¿no? Y el concepto o la idea es de tratar de explicar lo que significa la energía en la Argentina. Mejor dicho, ¿qué es la energía en la Argentina o qué tenemos, ¿no? Y sobre todo, tratar de entrar hacer una visita general de la situación, o mejor dicho, de la generación y de lo que significa el poder llegar a tener la luz o la bombita de prender, poder prender la bombita de luz como símbolo, y lo que significa eso dentro de cada una de la vida, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿no? Y la idea es tratar de invitarlos a ustedes a que nos metamos o compartir lo que significa, lo que cuesta, y lo que más que cuesta en sentido de costo monetario, lo que significa poder tener este bien, ¿no? Que es la energía y que tanto afecta a todos en la vida cotidiana. Porque creo que sin energía no podemos desarrollar y no tenemos todos los beneficios y todas las situaciones que inclusive en este momento uno de los puntos es el poder comunicar. Hoy, pensar en un mundo sin energía creo que es, y esto creo que lo debemos meditar y analizar lo que significaría, ¿no? Y trato de pensar lo que podría haber sido o lo que ha sido a lo mejor en la época de la colonia. Y qué es lo que significa, y creo que la idea de esta charla es que cada uno de nosotros tratemos de tomar conciencia de lo que significa. Y la vamos a dividir a la charla, vamos a hacer la charla la vamos a dividir en dos etapas, bien como dijo Maximiliano. Una primera etapa es, que es la charla de hoy, que es tratar de describir lo que es cómo está implementada y cómo funciona en el sistema argentino la energía, cómo se genera, cómo fabricamos, hablando en lunfardo, cómo se fabrica la energía. Para eso, la idea es tratar de que todos tratemos de hacer una visita desde el punto de vista desde el que se genera, o desde una gota de agua, o de vapor, o de lo que sea, cómo llega esa energía a nuestras casas. Esta es la primera etapa, es decir, como proceso productivo, como proceso de fabricación, vuelvo a decir, como, utilizando un lenguaje simplificado. La segunda charla, que va a ser la semana que viene, es tratar ya a partir del conocimiento y de lo que significa el proceso de generación, o el proceso de generación de la energía, poder entrar ya a lo mejor en algo, en una etapa más cotidiana, lo que significa el costo de la energía, establecer puntos comparativos, y fundamentalmente poder llegar a una conclusión, o llegar a una conclusión de la situación que tenemos como proceso y de lo que necesita el país, a lo mejor desde el punto de vista de la planificación de energía, los impactos que genera, los impactos ambientales que genera, y por último, el hecho de cómo podemos utilizar y cómo debemos utilizar eficientemente la energía. En esta primera etapa, como les comenté recién, la idea es, la presentación que nos ocupa tiene una finalidad de hacerles una introducción general del sistema energético argentino, describiendo la operación, las diferentes etapas y componentes que intervienen en la generación eléctrica y las implicancias que tienen con el suministro de gas. La conclusión esta es de tomar conciencia, y es el punto que les comentaba recién, sobre la complejidad, el impacto ambiental y los costos que tiene la energía.
desde todo punto de vista, no solamente desde el punto de vista de costo, desde el punto de vista de costo monetario, porque tiene implicancias o costos desde todo punto de vista, desde el medio ambiente hasta los mismos procesos de decisión para poder generar y tener una planificación a futuro de la energía. Nos vamos a concentrar en esta charla, o en esta primera parte, fundamentalmente en la energía eléctrica. No tanto desde el punto de vista de gas, que a lo mejor sí nos vamos a detener en la segunda etapa, porque creo que inclusive ya está implícita, vamos a ver que está implícito el tema del gas, en cuanto es uno de los grandes componentes que se utiliza en la parte de la generación de energía eléctrica. Acá he tratado de poner una simplificación para que tengamos lo que significa el proceso del sistema energético, ¿no? O sea, vuelvo a la simplificación de la fabricación de la energía. Uno está vinculado a la parte de generación, otra etapa está vinculada a la parte de transmisión, es decir, desde los puntos de generación, y por último la parte de distribución. Y cuando hablamos de parte de distribución, hablamos ya de la distribución en las ciudades, por llamarlo así, como en el caso nuestro, en el caso de la ciudad de Córdoba, ciudad de Buenos Aires, y que es lo que visualizamos a diario cuando se producen los cortes de energía, que fundamentalmente están con vinculadas a la parte de las distribuidoras. Y por último, los que somos beneficiarios, o lo que es el beneficiario, que es el ciudadano común, entre los que nos estamos incluidos nosotros. ¿Qué es? Y acá voy a hacer una pequeña reflexión. A lo mejor lo que vamos a ver, voy a entrar un poco en una temática o en una descripción un poco dura, pero creo que es importante porque dura, ¿por qué? Desde el punto de vista técnico, ¿no? Y a utilizar algunos conceptos para que tengamos claro cómo se genera físicamente y cómo se inicia el proceso de energía. Y de ahí vamos a ir viendo las distintas alternativas o las distintas formas de generación. Entonces, en esto, ¿qué es lo que dice la materia energética de la Argentina? Definido como un conjunto de recursos energéticos disponibles, lo que representa la cantidad de energía disponible en un lugar utilizada por las diferentes centrales de generación. El conjunto de recursos son conjuntos naturales o artificiales, pero a partir de recursos naturales. Es decir, tomo un ejemplo, el agua, el gas, y artificial, pero a partir de un punto de un tratamiento, como puede ser la energía nuclear. O la naturaleza, como puede ser la energía eólica, o directamente la parte de la energía solar, aprovechando la luz del sol. Esto lo vamos a ir describiendo y vamos a ir viendo cómo son los diferentes procesos para tener una idea acabada. Hay muchos, la mayoría, gran mayoría, pienso que tenemos a lo mejor el conocimiento porque hemos pasado por alguna central, hemos visto una central térmica, o hemos visto una central nuclear, o hemos visto una central hidroeléctrica. Entonces, pero creo que tenemos que tener conciencia de lo que realmente significa el poder tener esos puntos de generación. Ni que hablar a lo mejor del tema de distribución, que también lo vamos a poner cuando vamos por la ruta y vemos las líneas de transmisión. Es decir, que todo ese proceso y ese conjunto nos significa toda una implementación con sus virtudes y sus defectos como país, que significa el poder llegar a tener en los grandes centros de consumo la energía disponible para la fabricación y fundamentalmente para la parte de confort y residencia. Bueno,
yo me adelanté un poquito, él dice, el principio físico de funcionamiento de la central eléctrica se inicia a partir del recurso energético que tiene una capacidad de desarrollo que se llama energía potencial. A ver, me voy a tratar de detener 2 minutos en este pequeño concepto. Es decir, nosotros tomamos un recurso que es una energía que está disponible para ser utilizada. Y esa energía, y esa energía potencial es, por ejemplo, el embalse de un dique. Es decir, nosotros tenemos el agua que está disponible para cuando nosotros la abramos la compuerta o la compuerta que se transforma en energía cinética. ¿Qué es que la energía cinética? Es la energía de movimiento. Esa energía en movimiento genera sobre un elemento mecánico, en general una turbina, un movimiento de rotación que a su vez en un campo magnético genera a través de un generador, es la que genera la energía eléctrica. Este es el principio físico, pero para poder nosotros tener una energía potencial, entre la que incluyo el agua, en el caso de las hidráulicas, en el caso del gas, para poder generar vapor, y poder a través del vapor en las turbinas de vapor o de ciclo combinado, en la nuclear, para generar temperatura a través de un efecto químico como es la fisión nuclear, etc. O la eólica, para aprovechar a través del viento, la generación de energía eléctrica, o en el caso de la solar, tomar directamente la energía de la luz, aprovechando el sol, para transformarla en energía eléctrica. Las centrales es una instalación capaz de transformar la energía, como les comentaba recién, obtenida mediante una fuente de energía primaria, que es la que les explicaba recién, en energía eléctrica. Las características de la energía primaria la podemos clasificar en las centrales en las llamadas de base y de punta, respecto de las cuales más adelante la desarrollaremos. Este concepto sobre centrales de base y punta ya lo vamos a conversar, y a lo mejor muchos se preguntan por qué tengo que poner esta definición, pero tiene todo un significado para que podamos entender en determinados momentos cuando se habla de la parte de falta de energía o no en determinadas situaciones por sequía, por mantenimiento, o por situaciones particulares que son lo que que causan una carencia. Y esa carencia, a lo mejor de determinada energía base, es la que produce aumentos de costos de generación en forma puntual. Las operaciones de las centrales, y acá entramos en un pequeño punto que después lo vamos a desarrollar más adelante, es que el sistema energético argentino es operado por la empresa privada por una empresa privada argentina sin fines de lucro. Es decir, en su origen, que es CAMESA, que es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, comúnmente llamado CAMESA, que coordina la operación de cada central de acuerdo a la disponibilidad de energía y a la eficiencia de cada central y sus características técnicas. Esto ya lo vamos a terminar de desarrollar, pero creo que es muy importante porque CAMESA es un organismo que es el que administra y regula y maneja todo el sistema energético, desde la generación hasta la que llega a la distribución, y después cada una de las distribuidoras en cada una de las provincias es la que administra o administra el suministro de energía localmente. Bueno, se denomina, discúlpeme que me haya, pero justo me está tapando el título, ¿no? Dice, bueno, se las denomina así porque generan energía eléctrica en forma permanente. Las instalaciones pueden estar, bueno, acá entramos en lo que les decía recién, lo que es general de base, centrales de base y centrales de punta. ¿Qué son las centrales de base?
Las centrales de base son aquellas que trabajan en forma permanente. ¿Y que trabajan por qué? Porque tienen energía en forma de permanente. Que la energía es la circulación o la generación del elemento que genera el movimiento de las turbinas. Ejemplo, tomamos la energía hidráulica, se da en las centrales que tienen energía en forma permanente. Por ejemplo, Yacyretá. ¿Por qué? Porque tiene un caudal de río, un caudal de agua que tiene la posibilidad de generar el movimiento de las turbinas en forma permanente. Otro ejemplo son las centrales nucleares, que ellas tienen que trabajar en forma permanente porque no se puede estar prendiendo y apagando el reactor en forma. Entonces ellas trabajan prácticamente las 24 horas del día, los 365 días del año, y que son las que conforman la base de operación del sistema. Y tenemos, por supuesto, las centrales térmicas, y sobre todo las centrales térmicas más eficientes, que son las centrales de círculo combinado, que ya trataremos de hacer una pequeña síntesis, y sobre todo ver cómo se genera, que son las que también trabajan en forma permanente. ¿Qué son las centrales de punta? Las centrales de punta son aquellas centrales que entran en operación en los horarios de mayor consumo. Ejemplo, sobre todo el horario de mayor, pues se llama energía en general, energía de punta, que es comprendida entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche, que es donde tenemos la utilización de mucha energía en la iluminación pública, en los hogares, etc. Y en general se disminuye o se merma y se ve compensada parte de la energía porque también disminuye la etapa la etapa fabril, y también disminuye en general en muchos aspectos el tema comercial. Pero entonces, en ese momento entran en funcionamiento las centrales que están en espera para poder completar la necesidad de energía que tiene el sistema. Y en esta dirección tenemos centrales térmicas, centrales hidráulicas, por ejemplo, como el caso de la del Comave, que ya nos vamos a detener en un momento cuando veamos la parte de las centrales hidráulicas, y también las centrales térmicas, que en general son centrales que tienen un mayor costo operativo, entonces se las pone en funcionamiento por corto tiempo para disminuir los costos operativos del costo de la energía que se está generando. Perdón. Entonces, ahora vamos a empezar, voy a tratar de describirles cada uno de los principios de funcionamiento de cada una de las centrales. Y sobre todo para que tengamos también vuelvo a lo mejor a insistir en este tema, que tomemos la conciencia de lo que significa, y de cada uno en forma individual, lo que significa el proceso de fabricación o de generación de energía. Voy a ir por orden decreciente, porque vamos a ver después los factores de utilización, cuáles son las energías que hoy están operando, y en orden decreciente de acuerdo al grado de incidencia que tienen en el sistema energético. La primera es las centrales térmicas. Las centrales térmicas son aquellas que funcionan con derivados del petróleo, que es un condicionamiento. Es un condicionamiento por los impactos que tienen en impactos ambientales, como gas, gasoil, fuel oil, carbón y diésel. Las más eficientes por su complejidad técnica son utilizadas en generación base, como les explicaba recién, como por ejemplo, un ejemplo que tenemos, que los que hayan ido a Buenos Aires y si van en avión, la tenemos, o si pasan cuando están entrando a Buenos Aires, que es la central costanera, que está prácticamente sobre el puerto. Ese es un caso de ejemplo de una central base, que trabaja las 24 horas del día.
y las menos eficientes en la generación de punta, como la explicaba recién. ¿Cómo es el esquema de funcionamiento? Básicamente, tomamos agua del río, es decir, de una fuente de generación. En general, todas las centrales están cerca de frentes de agua. Se toma el agua fría, se entra a una caldera o a un mechero, llamémoslo así, que como el que tenemos ahora, se produce vapor. El vapor se comprime y se lo expande. Cuando se lo expande al vapor, incide directamente sobre los álabes de la turbina. Ejemplo gráfico, es más o menos como una turbina de avión, con otras dimensiones, otras características, pero para que tomemos una idea más o menos de lo que significa, si bien la turbina del avión es utilizada para poder volar, pero como principio de funcionamiento es la incidencia del aire o del vapor sobre los álabes de la turbina. Y a su vez, esto genera la rotación de la turbina, y ahí vamos directamente al alternador o al generador. ¿Qué es un generador? Es básicamente un componente magnético, imanes, en términos generales, que si bien hago la simplificación, polo norte, polo norte, polo sur, que en su rotación sobre un devanado de cobre genera la electricidad. Y de ahí sale la electricidad directamente generada a través de un proceso de transformación, etcétera, subestaciones, pero no quiero entrar en esos detalles, y directamente para el transporte. Acá he puesto este cuadro, van a disculpar, pero me parece que ha sido representativo para que tengamos idea de las variaciones entre enero del 21 y enero del 22 de los diferentes componentes que trabajan en la generación eléctrica, ¿no? Desde el punto de vista de los derivados del petróleo. El carbón, el fuel oil, el gas natural, el gas y el gasoil. En general, las turbinas, las centrales las centrales que trabajan a gas, frente a un problema por falta de gas, se las puede hacer funcionar con gasoil. Es decir, que se las puede utilizar con ambos tipos de combustible. Indudablemente, se lo utiliza en forma con gas por el costo que tiene el gas el costo más barato frente al gasoil. Pero este cuadro da una idea de la magnitud de millones de metros cúbicos que estamos utilizando nosotros, y se utiliza para la generación eléctrica, la cantidad de millones de metros cúbicos que se utiliza de gasoil, lo mismo de toneladas de fuel oil, y tenemos ahí unas comparaciones entre los enero del 21 y enero del 22 para cada una de las cosas, y vemos que van fluctuando los diferentes consumos de acuerdo a las situaciones que estamos teniendo en el mercado, y sobre todo en la disponibilidad de los combustibles que necesitamos para la generación. Esto es un cuadro a título ilustrativo, pero que creo que es representativo para que tengamos noción de lo que significa el hecho de la necesidad de combustibles. Y más en este momento, en que en términos generales se habla del gasoducto Néstor Kirchner, se habla de la necesidad del gas más allá para los procesos industriales, y del tema de los combustibles como el diésel, y la necesidad a lo mejor de disponer el gasoil. Indudablemente que frente a la carencia de un determinado combustible, un combustible barato, se incrementa el costo de generación sobre la parte eléctrica. Y el sistema en general trabaja, es decir, frente a una escasez de gas. En el gas se utiliza normalmente, se da prioridad al uso residencial. Después, y en el segundo orden está el de la generación eléctrica, y el tercer orden está en la fase industrial. Por eso muchas veces hemos escuchado que la falta de gas afecta directamente a la industria. ¿Por qué? Frente a la falta de este combustible, se da prioridad de utilización al recurso que está limitado
y se utilizan otros componentes, como son los componentes líquidos, llamémosle, de derivados del petróleo. Y en este sentido, en momentos de invierno, en que aumenta el consumo de gas residencial, hemos visto bueno, que ha habido parálisis o falta de suministro en las empresas. Y también, por decirlo en determinado momento, ha habido problemas en la parte de generación eléctrica. Bueno, y de ahí es que hemos vivido a lo largo del tiempo distintos procesos que han ido fluctuando y que nos han llevado a situaciones de tener autogeneración con generadores particulares o edificios o por barrio. Bueno, eso lo hemos visto, y sobre todo en Buenos Aires, bueno, y en las grandes capitales, cuando no hay suministro, cuando no hay energía eléctrica. Por eso es la importancia que tiene el hecho de contar con elementos, o de contar, y el uso racional que tenemos que hacer. Primero, en generación, y en segundo, racional como sociedad, que tenemos que hacer de un recurso que cada vez es más escaso. En general tenemos que ver que los rendimientos de las centrales es un rendimiento bajo. Es decir, ¿qué es lo que significa un rendimiento a lo mejor del 33, 35%? Esto es variable, tómenlo como un parámetro medio que varía entre un 33 y un 60%, dependiendo de la tecnología que que tengamos para la generación de las centrales térmicas. Es decir, de ciclo combinados, es decir, por eso es también que, como les comentaba recién, que en las centrales de base se utilizan las centrales más eficientes, y en las centrales menos eficientes se utilizan para los procesos de generación de punta. Es decir, que nosotros tenemos en general un promedio de entre un 35% más o menos al 60% de eficiencia. ¿Qué es lo que significa 33%? Significa que por cada metro cúbico de gas yo utilizo, para la generación efectiva que se transforma en electricidad, 0,3 metros cúbicos de gas. Es decir, y tengo una pérdida que significa un 0,7%. Muchos de esos componentes, muchas de esas pérdidas son las que tienen un impacto ambiental, porque generan la polución, bueno, y todo lo que significa de contaminación, y que veremos más adelante. Me quiero detener 2 minutitos y y esto me da pie por lo que les comentaba desde el punto de vista de eficiencia. Se tiene que considerar que ningún sistema de generación no genera impacto ambiental. Todos los procesos de generación tienen impacto ambiental. Unos con mayores consecuencias, otros en menor situación, en menor consecuencia, pero siempre hay un impacto ambiental, que ese impacto es el que se tiene cuando se desarrolla o cuando se planifica la construcción de una central, y de hecho sucede, cómo se mitiga o cómo se atenúa el impacto que se tiene sobre el medio ambiente. Por eso me he detenido en cada una de las diferentes centrales que centrales que vamos a ver, el grado de la eficiencia, para que se tome conciencia más o menos entre la combinación entre la eficiencia y las consecuencias que tienen sobre el medio ambiente. A centrales más eficientes, en general, hay menor impacto. Menor impacto ambiental. Entre las menos eficientes hay mayor impacto ambiental. Vamos a las centrales hidráulicas. Las centrales hidroeléctricas se construyen en cauce de ríos, porque tenemos la energía de movimiento. En cualquier río tenemos correntada, es decir, tenemos la corriente, más en los ríos serranos, a lo mejor se percibe mucho más que en el Paraná o sobre el río Uruguay, pero siempre hay un caudal de circulación importante. En los casos de los ríos serranos o los ríos
en los ríos de alta montaña se tiene mayor caudal en la época de deshielo, por eso también ahí se utilizan los embalses como medio de reservorio de agua. Por eso muchas veces es conveniente de hablar, cuando tenemos en general centrales hidráulicas, hablar de complejos hidráulicos, porque tienen, aparte de lo que puede llegar a ser desde el punto de vista de generación eléctrica, de generación de electricidad, tienen otros beneficios desde el punto de vista de reservorios de aguas, para el caso de las centrales del Comahue, llamémosle de la cordillera, por ejemplo, Potrerillos, Chocón, etcétera, que son centrales que se abastecen de las aguas de hielo y quedan embalsadas para ser utilizadas. Por eso estas centrales hidráulicas que están llamémosle en la zona cordillerana, y hay las que están acá, muchas de las que están acá en Córdoba, que se la utiliza con los embalses. Por ejemplo, como en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, a lo mejor el dique de los Molinos, etcétera, etcétera, de los distintos diques, que se los utiliza como centrales de punta. ¿Por qué? Porque se libera caudal de acuerdo a una necesidad, en el caso de las centrales con momentos de horario pico de punta, para generar electricidad, y durante el resto del tiempo están latentes para prestar un servicio en si hiciera falta para abastecer el sistema energético. Y hay otros, por ejemplo, otros ejemplos, aparte de lo que puede llegar a ser lo del Comahue, el hecho de tener unas centrales como Yacyretá, por ejemplo, en que es un complejo. ¿Por qué? Porque se construyó una esclusa de navegación. Esa esclusa de navegación permitió pasar la navegabilidad desde el río Paraná, desde la triple frontera, prácticamente desde las cataratas del Iguazú, hasta los puertos. Entonces, antes había un impedimento físico, que eran los saltos de Apipé. Muchos lo recordarán de la época nuestra, que estudiábamos los saltos de Apipé. Construida Yacyretá, ese impedimento físico desapareció y permitió la navegación y la navegación del Paraná prácticamente desde la triple frontera hasta los puertos de Rosario y Buenos Aires. Es decir, ahí se ganó prácticamente alrededor de 500, 600 kilómetros, entre 500 y 600 kilómetros de navegabilidad del río Paraná. Y de hecho, hoy por hoy, a través de la esclusa de navegación, se lleva combustible y por ejemplo, de los transportes que se hacen, y se saca la producción de granos a través de barcazas que van y desembocan, sobre también del Paraguay y de la Argentina, que van a los puertos de granos que tenemos sobre el río Paraná en la zona de Santa Fe. Por eso creo que esto lo remarco, porque es muy importante tener un concepto general. No es solamente un tema de generación, sino también de bienestar y de posibilidad de desarrollo económico, como el que estamos conversando. ¿Okay? Acá tenemos un corte de una central hidroeléctrica. Nosotros tenemos el embalse, que como dije al comienzo, acá lo podemos ver, yo tengo una energía disponible a ser utilizada en el momento que la necesite. Esto lo digo, en el momento que la necesite. A través de abro las compuertas o abro el distribuidor, normalmente se utiliza. Con el distribuidor esto permite la circulación del agua, y en su movimiento de la turbina tengo el generador, y del generador directamente vamos a un transformador, y del transformador sale la corriente, le sale la energía al sistema para la transmisión. Acá puse unos ejemplos de unas centrales. Bueno, en general las centrales hidráulicas son centrales muy eficientes. Están entre el orden de entre el 95 y el 100% en términos generales. Y hay que aclarar, y que esto lo vamos también a terminar de visualizar después, es decir, las centrales hidráulicas tienen un impacto ambiental. Tienen un impacto ambiental grande,
¿Por qué? Porque modifican las condiciones del hábitat, pero los modifican, es decir, en forma permanente, porque una vez que se modificaron, después se mantiene estable, pero sí tienen su impacto, y ese impacto hay que ver cómo se mitiga o cómo se neutraliza, sobre todo para evitar, en el caso de las represas que tenemos como Yacyretá o Salto Grande, y potenciales represas que se pueden construir en un futuro, como sobre ambos ríos, en el caso de discúlpeme el lapsus. Hay dos centrales que tenemos que podemos construir sobre el río Uruguay y sobre el río Paraná. Bueno, entonces acá tenemos una central de montaña, que es el caso del Chocón Cerro Colorado, y la central de Yacyretá. Acá hay dos diferencias que quisiera aclarar. En general, las centrales de montaña tienen una situación por su salto, por la montaña, por su salto útil, son centrales de mucha potencia eléctrica, mucha potencia disponible, pero de poca energía. Por eso, como les comenté a ustedes, son centrales que se utilizan en punta. En cambio, las centrales de llanuras, y en este caso de Yacyretá, son centrales que están esparcidas, pero son centrales de más baja potencia, pero tienen un mayor caudal energético. Si consideramos nosotros, por ejemplo, que el río Paraná tiene un caudal del río, que el módulo del río está en el orden de los 16.000 metros cúbicos por segundo, es decir, que por segundo pasan 16.000 metros cúbicos. Por supuesto que eso va fluctuando en el tiempo. Estamos hablando de un promedio. En lo particular me ha tocado vivir crecientes del río Paraná hasta llegar a 45.000 metros cúbicos por segundo, y en el caso que nos afectó y afectó grandemente fue la sequía que hemos tenido prácticamente hasta enero, febrero de este año, por falta de lluvias en el Alto Paraná, en que el caudal llegó a tener un caudal de 5.000 metros cúbicos por segundo. En estas centrales, sobre todo las centrales de base, como Yacyretá o Salto Grande, no son centrales que tienen la posibilidad de poder actuar como reservorio, porque todo el agua que entra tiene que salir. Puntualmente, a lo mejor en situaciones de bajantes, se puede llegar a embalsar. Indudablemente que también en este caso, y sobre todo sobre el río Paraná, en el sentido de la navegabilidad, se busca un equilibrio entre navegabilidad y generación eléctrica, perdiendo muchas veces oportunidad de tener saltos menores o generación de potencia o energía menores, saltos menores de potencia para poder facilitar. Entonces, no es un sistema lineal, es un sistema complejo en cuanto a buscar equilibrio entre manejar la naturaleza o las necesidades de circulación de los ríos sobre el río. Bueno, acá he tratado de poner, y esto creo que esta presentación la van a compartir después, va a estar disponible, y hemos puesto más o menos, tratado de poner dónde se encuentran las principales centrales en la Argentina, y son centrales que están, bueno, disponibles, y sobre todo marcando las características que tenemos, ¿no?, de cada una de ellas. Vamos a las centrales nucleares. Las centrales nucleares, básicamente, y también creo que en este sentido hay mucha, voy a tratar de utilizar la palabra adecuada, es un tema conflictivo o un tema de impacto ambiental o un tema de riesgo, y bueno, con todo lo que a lo mejor vamos leyendo
a través de los medios, y a lo mejor, de hecho, se las trata de, es decir, no se las trata de desechar, pero creo que son, y con los márgenes de seguridad y con los controles que hay a nivel internacional, lo mismo a nivel internacional, hago una referencia con respecto a lo que son los embalses de los reservorios de agua, eso está monitoreado por un Consejo Internacional en general de controles los diferentes, de las diferentes estructuras y de las diferentes condiciones de operación, y en particular lo que son las centrales nucleares. Es decir, en ese sentido, se trabaja con los máximos estándares de seguridad, y no es una energía que se pueda llegar a desaprovechar, no es una energía que se la pueda escrachar, llamémoslo en términos generales. Inclusive los comentarios o lo que se visualiza, uno de los grandes problemas que está teniendo, que tuvo a raíz del problema de Ucrania, Alemania, con los famosos gasoductos, al cortarse el gas, han tenido problemas de generación eléctrica. ¿Por qué? Porque empezaron a dar de baja, desde un punto de vista ecológico, las centrales nucleares. Entonces, siempre hay que buscar los equilibrios adecuados y los posicionamientos para minimizar los riesgos y los impactos que pueda llegar a tener, y todas las medidas de seguridad que se puedan implementar. En general, los accidentes nucleares han sido, si lo vemos en el tiempo, son muy reducidos a lo largo del tiempo, y en general han sido productos como que sucedió en Japón, por ejemplo, con el tema del maremoto, o en el caso por deficiencia y faltas de control de lo que pasó en Chernobyl, es decir, por no tomar los recaudos y los mantenimientos y los planes de seguridad que tienen que tener las centrales nucleares. Es decir, que si se utiliza en un forma seguro, tomando las previsiones y haciendo los controles estrictos que están previstos, pasan a ser centrales seguras, con los impactos que tienen, porque tienen sus impactos ambientales grandes por los desechos radioactivos, que hay que saberlos tratar y mantenerlos, y ver cómo se los hace para conservar, para que no tengan impacto ambiental. Pero vuelvo a decir, hoy por hoy, la generación de la energía es muy crítica. Primero, porque cada vez se va saturando más la posibilidad de hacer nuevas centrales, porque los ríos, y sobre todo en Europa, en general ya están colapsados, es decir, no hay posibilidad de incrementar las centrales hidroeléctricas. Y el otro impacto, que es el que tenemos sobre las centrales térmicas, que también tienen su problema de impacto sobre las cuestiones de huella de carbono, impactos ambientales. Es decir, que hay que buscar equilibrios de manera tal de poder hacer un uso eficiente y focalizado desde el punto de vista energético. Bueno, ¿cómo funcionan las centrales nucleares? Básicamente tomamos agua, nosotros calentamos, se utiliza en vez de el gas, se utiliza la fisión o la fusión nuclear, se calienta el vapor, se expande, y es lo mismo que en las térmicas, directamente vamos al generador, esto va a través de una turbina, vamos al generador y ahí vamos al sistema eléctrico. En general, acá ha habido un error en la parte de abajo. En general, las centrales térmicas, las centrales nucleares están en el orden de un 50% en cuanto a su rendimiento. Discúlpenme, pero ha habido un error en cuanto a los rendimientos de las centrales nucleares, porque se ha mezclado lo que es la parte eólica y las otras centrales térmicas. Vamos a lo que son las energías renovables. Las energías renovables también, ¿cuáles son las energías renovables? Son las que se denominan energía
con fuentes energéticas basadas en la utilización del sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal, entre otras. Se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles, como sucede en las energías convencionales, sino recursos capaces de renovarse ilimitadamente. Consecuentemente, su impacto ambiental es de menor magnitud, dado que además no debe emplear recursos finitos. ¿Ok? Pero acá tenemos dos inconvenientes, o se plantean dos situaciones, primero, que tienen su impacto ambiental, porque los molinos de viento, la eólica, en definitiva, como son unidades de poca capacidad de generación de potencia, creo que las últimas que estamos en el orden de los 9, 10 megavatios, las más modernas. En el país estamos en el orden de 7 megavatios, pero pongamos que, es decir, una turbina de Yacyretá genera 150 megavatios. Es decir, que para generar 150 megavatios yo necesito, con una turbina de Yacyretá, yo necesito 15 módulos de 15 aerogeneradores, o, dependiendo del módulo que trabaje, entre 15 o más de 15 aerogeneradores, para una sola turbina de Yacyretá. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es decir, que hay impactos ambientales desde el punto de vista de la parte de la fauna, fundamentalmente, es decir, que, y de la inutilización de áreas, donde las áreas donde están los molinos son áreas que no se pueden utilizar para, a lo mejor, cría de ganado o la parte de cultivo, etcétera, etcétera. Y tiene otro inconveniente, que se está dependiendo de las condiciones de viento que se puedan tener, de las condiciones de viento. Y en el caso, perdón, acá estamos hablando de energía eólica. En mecánica, bueno, aprovechamos el viento a través de aerogeneradores molinos en energía eléctrica. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Funciona directamente. El viento hace girar las aspas del molino. El molino hace generar dentro el motor o la turbinita que hace generar, que mueve directamente el rotor del generador, y de ahí sale la energía eléctrica. Bueno, en general, el rendimiento de los aerogeneradores, dependiendo de las condiciones, esto tomemos un valor promedio, en general está en el orden de un 60% como rendimiento. Es decir, tomando el aerogenerador entre el viento, el rendimiento mecánico está en el orden del 60%, pero dependiendo fundamentalmente de las condiciones que tenemos. Por eso los aerogeneradores se montan en áreas, o después de estudios que se hacen especiales, para poder determinar las condiciones de vientos que se tienen y los caudales de viento que estábamos teniendo durante las distintas épocas del año. ¿Okay? Vamos a la energía solar. La energía fotovoltaica es la que se obtiene al convertir la luz solar en electricidad, empleando tecnología basada en efectos fotoeléctricos. ¿Cuál es el problema o cuál es el inconveniente o la situación que tenemos con los paneles solares? Primero, creo que son las potencias que se utilizan, también se necesitan muchas áreas de áreas disponibles para la colocación de los paneles solares. Es decir, que tenemos todavía hoy por hoy potencias reducidas en el orden de cada panel. Entonces, para obtener potencias elevadas, necesitamos áreas y superficies muy grandes para poder lograr a lo mejor, como le comenté recién, en el caso con respecto a una turbina hidráulica de Yacyretá. ¿Ok? Es decir, que necesitamos una cantidad muy importante de paneles. Ahora, tiene una serie de ventajas que son tienen un carácter superlativo. Primero, porque permite generar localmente, hacer autogeneración y generar energía eléctrica
para producir en áreas en donde no tenemos líneas eléctricas. Es decir, ¿qué es lo que hacemos con autogeneración? Y normalmente en las zonas que se necesitan autogeneración, se necesitaban generadores diésel. Ni que hablar el costo y qué significa para los productores o para la producción de generación diésel. En este caso, estoy mostrando, este es un parque que está ubicado en la provincia del Chaco, en un campo de producción de ganadería, es un parque de 140 kilovatios de autogeneración. Esto les permite obtener y reducir sobre todo reducir los costos de extracción de agua que se necesitan para alimentar el ganado. Con respecto a este tema, y creo que muchos a lo mejor tenemos información o hay una información circundante en cuanto a la parte de generaciones de paneles solares. He puesto estos gráficos que son 3 situaciones que podemos llegar a tener y que se plantean en la realidad con respecto a los parques solares, ¿no? Primero, tenemos lo que se llaman los parques solares que trabajan on-grid, es decir, que generan e inyectan directamente energía a la red de distribución. Y en este sentido tenemos parques importantes, en el orden de los 4, 5 megavatios, 50 megavatios, pero con grandes áreas de superficie que están, por ejemplo, en las zonas de mayor irradiación, como son los parques solares que están en la zona del altiplano, en la parte de Jujuy. ¿Ok? Y entonces, directamente, esos son ya parques solares que venden y están instalando energía. Energía durante lo que dura la luz diurna. Es decir, que a partir de que empieza a bajar el sol, nosotros tenemos el parque deja y es la gran limitante que se tiene, deja de generar. Y tenemos que tomar que la generación eléctrica varía desde un mínimo que empieza cuando sale el sol hasta un máximo que llega a la hora de mayor irradiación, considerando las condiciones climáticas de sol pleno, de máxima de día totalmente despejado, hasta las situaciones con días nublados. Es decir, que eso disminuye su eficiencia en cuanto a la disponibilidad. Pero en cualquier caso, siempre tenemos, y sobre todo para áreas periféricas y áreas en las que no es posible tener energía eléctrica por distribución de red, tenemos la posibilidad de tener energía solar y de abastecimiento puntual a un bajo costo. Después tenemos lo que se llama la autogeneración, que era, como les comenté recién en este parque solar, que se llama off-grid, es decir, que está fuera de línea. Es autogeneración que se utiliza para consumo propio. Y después tenemos lo que está hoy se está implementando y que es una de las alternativas que se utiliza, inclusive lo vamos a ver después más adelante cuando veamos en la próxima reunión, el tema de la generación, de la autogeneración domiciliaria, con la posibilidad de vender energía al sistema. ¿Okay? Acá también los sistemas solares y sobre todo los sistemas off-grid, y la autogeneración, si queremos utilizar baterías, la batería en sí misma tiene sus efectos contaminantes, es decir, y tiene su proceso de destrucción, que hoy se está buscando la forma a través de la batería de litio, buscar mayor eficiencia, pero siempre hay desechos industriales que tienen su impacto, en menor grado que a lo mejor, como hemos visto en las otras energías, con la generación de las otras energías. Pero tenemos que ser conscientes de que, vuelvo a repetir, de que todos los procesos de generación de energía tienen impactos ambientales.
Me voy a detener ahora, en general, el momento de máxima irradiación, es decir, llamémosle al mediodía, 2, 3 de la tarde, la eficiencia del sistema solar tiene un orden del 80%. Ahora, en el promedio diario varía, de acuerdo a las condiciones climáticas, puede llegar a un valor del 25% tomando el promedio de generación que tenemos o de energía que tenemos disponible. Y acá entro en otro tema, en otro punto, que es el tema de construcción. En general, estos son temas, cuánto demanda desde el proceso, desde la selección, estudios y demás, hasta la construcción de cada una de las centrales. Por supuesto, esto tomado en forma lineal, porque cuando las decisiones políticas intervienen y las oportunidades y los flujos para poder generar o construir centrales, las diferentes centrales, tienen todo un proceso político que excede a lo mejor el marco eminentemente técnico desde la construcción. Tenemos que considerar que como mínimo una central hidroeléctrica está en el orden de los 15 años. Pero en general, en la Argentina en particular, superan largamente los 20 años. Las térmicas están desde el momento de la decisión, del estudio, de la ubicación y de la decisión, están en el orden de los 10 años. Las nucleares estamos en el orden de los 20 años. Las eólicas son 5 años, y porque lleva todos sus estudios de vientos, y decir, de definir la ubicación, y la parte solar estamos en el orden de los 3 años. Ahora, muy bien, ¿cuánto nosotros ponemos una central? ¿Cuánto es la vida útil de las diferentes centrales? Indudablemente las hidráulicas, estamos en el orden de los 65 años. Esto es un valor promedio estimado. En realidad, prácticamente las centrales hidráulicas con procesos de reemplazo o de actualización o de revamping, como se llama, es decir, actualizando los diseños y aprovechando todas las estructuras de hormigón y con todos los controles de presa y demás, prácticamente tienen una vida ilimitada. Mecánicamente tenemos nosotros que pensar en el orden prácticamente de los 30 años o 40 años, dependiendo de las centrales, que hay que hacerle ya un mantenimiento o un recambio de las partes mecánicas de los componentes. Las de las centrales de carbón tienen un orden de 30 y 35 años, con procesos también de actualización. Las nucleares están en el orden de los 40 años, como máximo, y con su proceso de actualización, como es el que hemos tenido, por ejemplo, ahora en la central de embalse. La central de embalse fue totalmente reparada y reconstituida. Y después las centrales de ciclo combinado están en el orden de los 25 años. En los paneles, en la parte de la generación eólica, estamos más o menos en el orden de los 20, 25 años, y en los paneles solares también del orden de los 20, 25 años, y es la garantía que dan los fabricantes en cuanto al funcionamiento por la degradación que sufren con el tiempo. Esto es muy importante, este cuadro que les estoy mostrando, porque ¿qué es lo que significa? Que el proceso de construcciones de centrales y de generación de nuevas centrales es un proceso continuo, porque tenemos que ir viendo primero una situación de aumento de la demanda, por un lado por el crecimiento vegetativo poblacional, por otro lado los crecimientos industriales o aumento de desarrollo económicos, y por otro lado ir reemplazando las centrales que ya han ido cumpliendo su ciclo de vida útil. Bueno, ya nos vamos aproximando al final. ¿Cuánto es la potencia eléctrica instalada en la Argentina? Estamos en el orden de los 42.862 megavatios. Estas cifras son cifras actualizadas. Como les explicaba recién, me voy a dedicar en la parte de la torta, llamémosla así, donde está distribuido. El 58%, el 59% es térmico, que concluye las turbinas de gas, turbinas de vapor,
y los distintos componentes. Después tenemos un 4,09% que es las nucleares, un 11,67% que son las renovables, y un 25-28% que es la parte de la energía hidráulica, los diferentes componentes de la energía hidráulica, que totalizan el total de los 42.862 megavatios de potencia que tenemos disponible. Esto creo que el crecimiento que ha tenido fundamentalmente el tema de las energías renovables ha sido muy, muy abrupto, sobre todo a partir del año 2015, porque en aquel momento este porcentaje de 11,67 era un porcentaje del 0,2%. Es decir, con los planes Renovar y con todas las políticas que se fueron implementando, hoy estamos en el orden del 11,67. La idea original o el plan original era que prácticamente para el año 23, esto tenía que estar en el orden del 25%. De hecho, bueno, por las diferentes circunstancias políticas, económicas, etcétera, etcétera, estamos recién en un orden de un casi 12%, que no es una cifra menor y que tiene ya su implicancia y su situación en ir liberando fundamentalmente lo que es tratar de descomprimir la situación de la generación a través del petróleo. La potencia eléctrica, bueno, acá tenemos que el crecimiento básicamente se ha ido dando desde 1054 megavatios año, desde el año 2005, del año 2002 hasta el año 2022. Pero fundamentalmente este crecimiento se ha dado a través, como les comenté, de la energía eólica. Ahí tenemos los diferentes componentes, como se han ido creciendo, de la parte térmica y de la parte hidráulica, por ejemplo, se ha mantenido prácticamente constante. Después tenemos lo que ha ido creciendo todas las zonas entre la parte térmica y también, en definitiva, todo lo que es la parte eólica, que es la parte eólica, solar y biogás, que son la parte superior, que han ido teniendo un crecimiento, como les comenté recién. ¿Cómo está compuesta la generación promedio? Gigavatios horas mensual en la Argentina son 10.902. Pero este valor prácticamente casi se triplicó, por ejemplo, para que tengamos una idea, con la ola de calor que tuvimos en el mes de enero, que llegamos a tener un pico de 28.000, demanda de 28.000 gigavatios. Es decir, eso, 28.000 megavatios. Es decir, que básicamente el sistema tuvo colapsado. Y que si vemos y leemos los diarios, esta no es solamente una situación que sucedió en Argentina. Hoy le está sucediendo a Estados Unidos, inclusive por el exceso de consumo y sobre todo ya tenemos consumos que tienen una fuerte incidencia, como son la parte de los aire acondicionados, en las situaciones de demanda de calidad de vida que tenemos desde el punto de vista usuario. Y lo mismo ha sucedido en Europa. Es decir, tenemos un promedio y tenemos ¿qué es lo que quiero plantear? Que es un recurso finito. Y frente a situaciones extremas por condiciones climáticas adversas, como por ejemplo sequías, además que condicionan la posibilidad de tener la generación eléctrica. O por situaciones de demanda extrema que tenemos, por ejemplo, por la situación de calor, como está sucediendo en la zona norte. Y ni qué hablar o ni qué pensar si tenemos la combinación, es decir, que por un lado tenemos sequía, no tenemos disponibilidades de recursos de centrales bases y se suman situaciones de calor como la que fue la que teníamos prácticamente y que creó el gran colapso que tuvimos nosotros en enero, sobre todo en la parte de Capital Federal. Sumado a eso, que toda la parte de transmisión. Vamos a ver 2 minutitos, no me quiero distraer, se me ha extendido el tiempo y me van a disculpar, pero que quiero cerrar es el tema, la CAMESA, como le comenté, es la empresa encargada
del manejo de todo lo que se llama el mercado eléctrico mayorista, y es la que administra, y es la que va dando y va definiendo en cada instante la secuencia de ingresos de cada una de las centrales. A partir de las centrales de base, ella va dando instrucciones y órdenes de que vayan ingresando en las centrales, desde las de menor costo de operación hasta las de mayor costo de operación. Y actúa también sobre el despacho de carga o la parte de distribución. Acá les he mostrado prácticamente el sistema de distribución, que es el anillo interconectado, que es sobre la base de 500 kilovolts, que es todo el sistema de transmisión a lo largo del país, en la línea de que se llama el sistema interconectado. ¿Por qué en 500 kilovolts? Por una cuestión, se la lleva a muy altas potencias para evitar a muy altas tensiones, para evitar las pérdidas que producen las corrientes. Es un tema eminentemente técnico, pero por eso se llama sistema interconectado, y el sistema interconectado para transmisión es en 500 kilovolts, que son las grandes torres que vemos cuando circulamos por la ruta de Argentina, por una cuestión de disminución de pérdida y de reducción de costos en la parte de distribución. Y por último, vamos a detenernos en la parte de los distribuidores. ¿Quiénes son los distribuidores? Es decir, la distribución eléctrica es la etapa final del sistema eléctrico, en el cual se lleva energía desde las subestaciones a los hogares, industria, comercio, oficinas, usuarios finales, mediante redes de distribución. En media tensión, 13,2, y en baja tensión, que es la que tenemos nosotros en cada uno de nuestros domicilios. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las empresas? En el caso de Córdoba, EPEC, EDESUR, EDESAR, bueno, cada provincia tiene su distribuidora de energía. En la próxima charla vamos a ir comparando los valores de tarifarios y las distintas acciones que se van implementando para, bueno, buscar una equidad, en definitiva, en el valor del costo de la energía. Y me detengo 2 minutos en el tema de Córdoba, y sobre todo porque estos cuadros nos demandan, y acá van a poder visualizar ustedes con detenimiento, cómo va variando el consumo de la energía, o ha variado el consumo de la energía, y tomando la época de la pandemia, que es la que estoy marcando acá. Cómo con la baja de la producción, de la parte industrial y demás, cómo se vino, en el caso de Córdoba, la demanda eléctrica. Pero yo me quiero detener en 2 aspectos que son aspectos cualitativos y que indican la importancia y la incidencia que tiene la energía en los distintos actores sociales. Uno es la demanda de energía en Córdoba es de 787 gigavatios hora, ¿okay? De los cuales 325 utiliza la parte residencial. Es decir, que los usuarios, cada uno de nosotros que estamos usando, somos responsables o somos los que utilizamos mayor parte de la energía, con a lo mejor no un uso racional y un uso eficiente que tenemos que tener. Y es un punto que lo vamos a tratar en la próxima charla, en la próxima charla, en el sentido de que empezar a crear que tenemos que crearnos una conciencia que tenemos de tener energía, de tirar energía, mejor dicho, no hacer un uso efectivo y no cuidar un bien que es escaso. Sigue, perdón, en tercer orden está la parte comercial, 291 gigavatios. Y por último, el actor que es el que genera riqueza, que es el sector industrial, el que tiene 170 gigavatios. Entonces, creo que la parte que genera o debe mantener a todo el sistema es la que hoy está consumiendo menos. Entonces, creo que esto nos obliga, y sobre todo como ciudadanos y como responsables y actores, de tomar conciencia de que cada uno de nosotros somos actores participantes y somos actores responsables, que debemos ser actores responsables en cuanto a la utilización de la energía. Bueno, y esto es un ejemplo de la energía instalada, de potencia instalada en Córdoba, pero lo puse a título ilustrativo porque acá está la central de envase,
que en realidad es la central nuclear de Embalse, que es provista o es operada por CAMESA. Pero era para tener un poco en general la potencia instalada que tiene Córdoba, que está en la provincia de Córdoba en el orden de los 3.173 megavatios. Bueno, la idea era poderlos meter, tratar de que todos tomemos, entrar en el mundo y tomar conciencia de lo que significa desde, a lo mejor, tomo un ejemplo, desde Salto Grande, o desde Atucha, o de los molinos que tenemos en Bahía Blanca. Es decir, desde que cada uno de los electrones que salen, todo el camino y todo lo que tiene que transitar para que nosotros podamos llegar a tener en luz. Hablo de luz, no hablo de los otros artefactos, o tener aire acondicionado como elementos de confort. Y esto, vuelvo a ser reiterativo y a lo mejor me van a disculpar, nos obliga y que tengamos conciencia de lo que significa verdaderamente el costo que tiene la energía, más allá del costo monetario, sino el costo en tiempo, esfuerzo y sobre todo, y a pesar de todas las dificultades que hemos transitado a lo largo de nuestra historia y que transitamos hoy, tenemos un valor activo, un valor muy activo que tenemos como sociedad y que tenemos que cuidarlo porque es un activo escaso y un activo que es fluctuante y varía por las condiciones naturales como les he tratado de explicar. Desde ya, muchísimas gracias y espero que les haya servido y les haya creado una inquietud. Y los espero la semana que viene, pero ya para entrar un poco en el tema tarifario en términos generales, sin entrar en polemizar desde el punto de vista político, pero sí para tener conciencia que tenemos que, cómo lo tenemos que manejar. Y sobre los impactos que esto genera la energía y cómo la debemos cuidar, los impactos en la parte ambientales, y también entrar en detalle cómo podemos manejarnos eficientemente para el uso de la energía. Y tomando como ejemplo lo que hace o ha hecho y ha tomado Europa. Desde ya, muchísimas gracias y disculpen que me he demorado 20 minutos más en la exposición. Muchísimas gracias y lo espero la semana que viene. Bueno, gracias Carlos. Buenísima la exposición. Bueno, no sé si preferís que si hay alguna pregunta que tenga alguien, la hagamos para la siguiente clase, la manden por mail o alguna pregunta para responder. Yo desde mi punto de vista estoy disponible, no tengo ningún Si inconveniente. alguien, Nada no más sé, prefiere, si tiene una duda y quiere alguna duda, hacerla, y si no puede mandarla, como prefiera. Tenemos un como segundo encuentro prefieran. el jueves que viene. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, María del Hola Carmen? María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mi nombre es María del Carmen Adolfo, soy de Villa Gesell, soy enfermera profesional, estudiante de la licenciatura de enfermería, ya estoy con mi tesis. La verdad es que me interesó mucho la exposición, se los agradezco porque se pudo apreciar un panorama bastante claro de todo, pero me gustaría también preguntarle al ingeniero qué visión tiene él en un futuro, digamos, ¿no? Aquí en la República Argentina con respecto a la energía eléctrica, en 10 años, por ejemplo. Voy a tratar de responder, María del Carmen. Sí. Creo que como sociedad y desde un punto de vista político tenemos que tomar, y hablo desde un punto de vista de Estado fundamentalmente, para tratar de sacar la política. No creo que Sí. nosotros como sociedad hemos perdido la capacidad de planificación, la capacidad de evaluación para tener un grado de proyección en cuanto a los estudios y a las necesidades que vamos a tener de acá a 10, 15 o 20 años. En ese sentido, yo rescato una institución que creo que fue madre y que la que permitió el gran desarrollo y el gran salto de en cuanto a planificación y ejecución de obras, que fue Agua y Energía de la Nación.
Ese era un organismo y un instituto, una organización que era independientemente apolítico, eminentemente técnica, y que podía hacer, y tenía una cuantificación. Yo creo que debemos retomar a esas fuentes para tener una proyección y un estudio, como dije, de la demanda desde un punto de vista de crecimiento demográfico, desde un crecimiento de punto de vista económico, y de un crecimiento o de un reemplazo por las diferentes centrales que se van haciendo. Y hago otra acotación también. Creo que otro gran retroceso ha sido el hecho de el crecimiento que tuvimos después de la crisis del año 89, nos recordamos la crisis del año 89 energética. En ese momento se dio origen a lo que es CAMESA, y se liberó a los actores privados la planificación y la ejecución, y articulada, si bien desde el punto de vista político, a lo mejor con intereses, los grados de inversión. Y eso fue al nacimiento de CAMESA, que fue en el año 92, se liberó el costo de la energía, se liberó y tuvimos un boom de desarrollo, Hola. de desarrollo en cuanto a la construcción de centrales y el desarrollo energético. Y ese sistema, bueno, por diferentes situaciones, ha sido utilizada. CAMESA sigue funcionando, pero no como un articulador y como un generador que permita coordinar, porque la función de ella era coordinar y articular a los distintos actores privados. Creo que es un desafío que tenemos, y creo que tenemos primero la capacidad técnica y tenemos la posibilidad, pero hace falta inversión. Bien, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, y ahí está Jorge, Daniel Gómez y después Julio. Julio soy yo. ¿Cómo? Espero. Sí, vamos, Jorge estaba primero ahí. No. Te escuchamos. Ah, bien, ¿se escucha? Sí, perfecto, Jorge. Buenas tardes. Ingeniero, yo también pasé por las aulas de Paseo Colón, en una época oscura de mi vida, debo decir. Pero bueno, en fin, usted trae luz aquí. Dos preguntas. Una, ¿nos alcanza con lo que tenemos? De alguna manera fue respondida. Si no hay un pico de consumo, o sea, tal vez nos alcance. Y lo segundo, ¿no hay más centrales hidroeléctricas? ¿Por qué? Porque no hay más lugar donde ponerlas, porque no se cuenta con la planificación, porque, en fin, distintos avatares. Mira, creo que básicamente acá juega mucho la parte, ha jugado, a mi entender, y por lo que uno conoce, y sin haber entrado en la política, en el fondo de la política, llamémosle, pero siempre ha habido una disputa entre la parte petrolera, la utilización de centrales térmicas, versus las instalaciones a lo mejor de centrales nucleares, versus la instalación a lo mejor de centrales hidráulicas. Yo creo que hay dos centrales hidráulicas que, por ejemplo, que podríamos llegar a tener casi 5.000 megavatios más. Una es la central de Garabí, que está sobre el río, que es una central binacional con Brasil. Y tenemos la otra central, que es la central que está aguas arriba, ahí la tengo en la punta de la lengua, me vas a disculpar, que está aguas arriba de la central de Yacyretá, y que está en el orden de los 4.000 megavatios, 3.800 megavatios. Esas dos centrales no se han construido, y inclusive que están con desarrollos muy avanzados, básicamente por problemas vinculados, entre comillas, articulados o manejados por los impactos ambientales. Bien. Entonces yo creo que ahí hay, pues sin entrar a lo mejor en centrales hidroeléctricas más complejas,
como pueden ser la de Paraná Medio, que son centrales muy complejas y que ahí tendríamos casi 10.000 megavatios, en el orden de los 8.000 megavatios, pero ya son proyectos, megaproyectos, que tienen que tener que tienen su impacto y su tiempo y su coordinación y su decisión política fundamentalmente. Eso por un lado. Y después está hoy en día también discutido o no sobre las centrales de Néstor Kirchner o las centrales que eran de las centrales del sur, que para mí fue, en lo personal, creo que había otras centrales más importantes, otros desarrollos hidráulicos más importantes que eso, porque primero son centrales que están, Condor Cliff, La Barrancosa originariamente, que son centrales que esa central estaba totalmente aislada, había que construir líneas, y etcétera, etcétera, pero ha habido situaciones que no prefiero no ahondar porque no lo tengo totalmente acotado, pero no han sido en principio un uso racional de los pocos recursos que tenemos. Recuerdo una disputa, si se le puede llamar así, también ideológica, respecto a lo que llamaban represas tangenciales, que de alguna manera era motorizado a través de tecnología en aquel entonces soviética, ya no, que iban a ponerse en el Paraná, que eran represas sin embalse. Te doy una respuesta a eso, porque es bien válido. Yo creo, y tomo la experiencia, la central de Salto Grande es una central construida en base a desarrollo ruso. Son turbinas rusas. Y ahí intervinieron diferentes actores internacionales, ¿no? Y la central de Salto Grande, una central que ya tiene más de 40 años, inclusive en este momento esta central está en proceso de reparación o de restauración. Las máquinas han funcionado muy buenas y muy bien, y son de buena tecnología y de buena capacidad. En general, creo que los conglomerados, es decir, ¿qué se caracteriza una central rusa? A lo mejor una central con respecto a una central de diseño occidental, con respecto a un diseño oriental, llamémoslo la parte asiática de Rusia, es que en general son máquinas más toscas, más pesadas, y que tienen mayores coeficientes de seguridad. En cambio, las máquinas de desarrollo con tecnología europea o tecnología americana son máquinas que tienen un mejor perfil, tienen un mejor rendimiento y tienen una vida o tienen un mejor rendimiento en cuanto a la máquina en sí misma. Pero, y hablo en términos generales, en las centrales hidroeléctricas es un conglomerado, por lo que en general son contratos internacionales en que intervienen distintos grados de proveedores. Hago un ejemplo de Yacyretá porque lo conozco en profundidad. Usted ha tenido intervención de los transformadores de origen rusos hasta los generadores, parte de los generadores que son tres grandes fabricantes que fueron, o 5 grandes fabricantes que fueron que fueron Toshiba, Hitachi, Mitsubishi, Siemens y Ansaldo. Entonces, quiere decir que ahí se buscó un desarrollo de ingeniería y tecnológico que cada una de las diferentes actores fueron haciendo su propuesta y se buscaron las mejores alternativas, pero con una combinación de fabricantes. Entonces, creo que desde el punto de vista de centrales hidroeléctricas, yo creo que no hay tanto temor en cuanto a uno, porque en general hay diferentes actores que fabrican con diferente grado de calidad. Y nosotros tenemos producciones de componentes o contratos con los chinos. Los chinos tienen su particularidad y tienen sus problemas de controles de calidad y hay que ser muy estrictos, muy rigurosos. Y vamos a otros actores, por ejemplo los rusos, por ejemplo la calidad de los componentes checoslovacos o de Europa son de primerísima calidad. Pero en general, y hago una pequeña acotación. Nosotros tenemos una empresa que es una empresa líder a nivel internacional, que es IMSA, Pescarmona.
Y Pescarmona, bueno, yo soy funcionario de Pescarmona, por eso también hablo con conocimiento de causa. Pescarmona, para la fabricación y la utilización, para la fabricación de los distintos componentes, se subcontratan a nivel internacional. Porque no hay, inclusive, ni Ford ni General Electric tienen la fabricación de componentes, sino que se sale a buscar en base a un diseño, que es lo que más cuesta, en base a una optimización se busca, y bajo especificaciones técnicas muy rigurosas, los distintos proveedores. Y ahí entra el abanico que va desde China, a lo mejor a Checoslovaquia, Francia, Italia, y se buscan las mejores combinaciones. Y no es solamente una fabricación, ¿ok? No es solamente un proveedor, sino es un conjunto de subcontratos y de proveedores. Muchas gracias. De nada. Buenísimo, Carlos. Bueno, Julio, te escuchamos para cerrar tu pregunta. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Julio. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Mi pregunta radica en lo siguiente. Lo escuché hablar sobre las centrales térmicas y las centrales nucleares. Sí. Me ponía a pensar, porque desconozco un poco el tema, sobre el agua que se requiere utilizar para esas centrales. En el caso de las centrales, vamos a empezar por las térmicas. Imagino yo que, por ejemplo, se puede utilizar o es factible el utilizar agua de mar, que podría llegar a generar como un subproducto, digamos, agua potable para consumo o irrigación. ¿Eso es factible? Sí, primero creo que el agua de mar en general es un agua muy corrosiva, muy agresiva, ¿ok? Inclusive dentro del agua de mar, te hago una pequeña acotación, están las turbinas de bulbo, por ejemplo, con las maremotrices que se utilizan, Sí. Es decir, esas turbinas funcionan en un medio muy agresivo. En general, las turbinas, en general las turbinas de ciclo combinado, las turbinas a gas, o las turbinas a vapor, las térmicas, llamémosle así, utilizan agua dulce, y en general se trata de utilizar ciclos cerrados, y utilizar ciclos combinados, pero siempre necesitan del abastecimiento de estar cerca de un río por la necesidad de renovación y tener la posibilidad también de refrigeración. Lo mismo pasa con las centrales nucleares, y en el caso de las centrales nucleares se utilizan ciclos cerrados, ¿no? Y en general también con los riesgos o la situación que tenemos se pueden plantear por la pérdida de material radioactivo y el impacto ambiental que se tiene. Pero en general se trabaja con ciclos cerrados y todas están ubicadas al lado de fuentes de agua dulce, con lo que se obliga a tener un mayor grado de seguridad. Ok, muchas gracias. No, por favor. Sí, ¿puede ser una pregunta? Sí. Adelante. Sí, no, dejar planteado el tema que me llama la atención, la falta de puntuación sobre el fraude climático y las limitaciones que tiene para el desarrollo en Argentina, en tanto se inscriba en el uso de energías alternativas que son inviables, pero es un tema que se puede desarrollar la próxima. La idea es tratar de zanjarlo y hacer una introducción para la próxima. Ese tema lo vamos a tratar la semana que viene, sobre todo por los temas de impacto ambiental. Para dar una idea, la idea mía, o la idea es plantear básicamente el tema ODS, o una introducción a los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas 2030. Y a partir de ahí... De eso se trataría, precisamente se trataría del equívoco que corresponde a la Agenda 2030 en cuanto al desarrollo de los países pobres. Es puntuar eso. No quiero entrar yo creo que me parece que los ODS tienen sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, dependiendo de las condiciones y cómo se lo trate, pero como objetivo y como desarrollo depende después de la orientación que cada uno le dé a cada uno de esos objetivos de desarrollo sustentable, desde el punto de vista de la perspectiva del género, de diferentes abanicos de alternativas.
pero pienso, en lo particular y por lo que he podido analizar, tiene una buena orientación porque da un ordenamiento internacional hacia determinados fines. Ahora, si esos elementos o esos objetivos nosotros le damos otros fines que no sean los adecuados, bueno, es otra situación. Pero como elemento ordenador, me parece que es, y sobre todo desde el punto de vista energético, me parece que es muy bueno porque abarca fundamentalmente áreas desde el punto de vista de eficiencia energética, fundamentalmente, ¿no? Y la utilización racional de los recursos ambientales y los impactos que se tienen, y sobre todo hago un pequeño paneo en el sentido de los tratamientos de los residuos, basuras, es decir, como elemento ordenador me parece que es bueno. Ahora, cómo lo utilicemos o qué orientación le damos me parece que es otra situación, ¿no? Pero como elemento ordenador yo lo veo como un elemento positivo. No, sí, no quiero polemizar ahora, me di cuenta por el tono de la conversación, cómo se planteaban las cosas. El tema es que el cambio climático antropogénico es un fraude. Las consideraciones secundarias que haces valen, pero el otro tema es esencial. Bueno, trataré de enviar la fundamentación linkeada de todo este planteo. ¿A dónde lo mando? Lo envío el conjunto de la información al instituto y te lo Al hacen instituto llegar. sí, lo recibimos, sobre todo si es un tema que tratamos la próxima clase, así somos... De acuerdo, ¿sí? vale. Muchísimas Gracias. gracias por tu aporte. Vale. Si alguno más tiene alguna pregunta o si les parece, también pueden mandarlas al correo del instituto o al WhatsApp que estaba en el flyer. Así somos respetuosos un poco con el tiempo y podemos continuar en el segundo encuentro, si les parece. ¿Te parece, Carlos? Sí, adelante, totalmente de acuerdo y pido disculpas porque la idea era que durara máximo 1 hora y ya casi vamos a durar 1 hora 45. No, pero muy entretenido estuvo y vi que se mantuvieron casi todos conectados, así que les agradezco por haberse sumado, por haber participado. Como dije al principio, hay personas de todo el país, así que desde acá del Instituto AREN de Córdoba, muy contentos de poder contar con la presencia virtual de todos ustedes. Y obviamente gracias, Carlos, por este primer encuentro que fue muy interesante para empezar a abordar la temática. Muy bien, y creo que es muy importante poder plantear, primero a nivel, vuelvo a reiterar, poner con claridad cuál es la situación que tenemos para poder generar debates y discusiones que son los elementos enriquecedores en definitiva y que son los que nos van a permitir salir como sociedad adelante. Pero creo que estos temas hay que plantearlos y plantearlos a lo mejor, tratarlos de verlos en principio de un punto eminentemente técnicos, sin entrar a polemizar en este momento sobre los temas políticos, porque eso distorsiona la problemática que tenemos. Perfecto. Carlos, Claudia, ahí sí anoto tu pregunta. Las voy a anotar que la pusiste en el chat. Creo que hay 2 preguntas en el chat. Las voy a anotar para que la próxima clase las podamos responder. Las pueda responder Carlos. De nuevo, entonces les agradezco a todos y bueno, nos estamos viendo el jueves próximo, que si mal no recuerdo es 4 de agosto ya, 18:30. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos, a ustedes, y ha sido un gusto y un placer poder tratar de transmitirle la situación. Muchísimas gracias. Nos vemos. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, gracias. Gracias, buenas tardes, hasta el jueves.